Lo que estoy viendo ahora mismo sobre tu vida no es pequeño ni discreto, es un estallido que se prepara en silencio y que empieza con una noticia concreta, que cambia tus planes, tus rutinas y hasta esa forma de mirar el móvil cuando vibra. No te hablo de una fantasía lejana, te hablo de algo que se mueve en tu entorno real, en conversaciones que creías cerradas y en decisiones que alguien tomó sin contártelo todo. Sé que llevas días con una mezcla extraña entre cansancio y expectación, como cuando presientes que algo va a pasar y no sabes si alegrarte o protegerte. Y lo más fuerte es que esta vez no se trata solo de emociones, se trata de un dato, de un mensaje, de una información que abre una puerta que parecía sellada. Has intentado mantener la calma, seguir con tus responsabilidades, responder con normalidad aunque por dentro algo te inquieta, como cuando finges que todo está bien en una comida familiar, mientras notas miradas cruzadas que dicen más que las palabras. Esa sensación de que hay movimientos a tu alrededor no es imaginación, porque tu intuición lleva tiempo recogiendo detalles pequeños que otras personas ignoran, aunque puede que hayas dudado de esa voz interna, preguntándote si estabas exagerando o si el estrés te estaba jugando una mala pasada. Quédate conmigo porque en unos instantes voy a señalar el punto exacto donde esa sospecha se convierte en certeza, y entenderás por qué nada volverá a ser igual después de recibir esa noticia. Si sientes que tu vida está a punto de dar un giro salvaje, y quieres que esa noticia te impulse directo al nivel que mereces, escribe en comentarios: quiero el giro millonario ahora mismo, deja tu like y quédate, porque lo que se activa a continuación es pura dinamita. Ahora mismo sobre la mesa aparece la carta del despertar del trueno, y cuando esta carta se manifiesta, habla de una revelación que sacude estructuras que parecían firmes. No es una ruptura sin sentido, es un movimiento necesario que rompe la rutina, y te obliga a mirar la verdad sin adornos, aunque al principio incomode. Siento una vibración muy intensa alrededor de esta carta, como si tus guías espirituales estuvieran señalando con firmeza que ya no puedes seguir aplazando una decisión importante en tu vida. Y antes de que tu mente busque excusas o minimice lo que estoy diciendo, escucha esto con atención porque el impacto que viene tiene nombre y apellidos. Hay una persona en tu entorno que ha estado gestionando información importante, sin incluirte del todo, alguien que sonríe con naturalidad, pero guarda silencio en los momentos clave, y ese silencio pesa más de lo que aparenta. No necesariamente actúa con maldad, pero sí con miedo, y ese miedo ha creado una distancia, que has sentido como un cambio de actitud difícil de explicar. Quizá recuerdes una conversación reciente donde algo no cuadraba, una frase que sonó demasiado ensayada, o una promesa que quedó en el aire sin fecha clara, así que no apartes esta idea, porque en breve voy a mostrarte qué tipo de noticia llega, y cómo se conecta directamente con esa persona. También veo señales sutiles que han ido apareciendo en tu día a día, como encuentros repetidos con el mismo tema, comentarios que se repiten en distintos contextos, o incluso sueños donde aparece un escenario que creías superado. Nada de esto es casual, es como si la vida te estuviera preparando para recibir una verdad que ya estaba en camino, y has estado más sensible de lo habitual, quizá reaccionando con intensidad ante detalles pequeños, y eso tiene una explicación que pronto se hará evidente. Permanece atento porque lo que voy a revelarte no solo confirma tus sospechas, también te coloca en una posición mucho más fuerte de lo que imaginas ahora. La carta de la torre interna se hace presente junto a la anterior, y juntas hablan de un cambio que no destruye tu vida, sino que derriba una versión limitada de lo que estabas aceptando. Esto puede sentirse como un estallido, como cuando recibes un mensaje que te deja inmóvil unos segundos, mientras intentas procesar lo que acabas de leer, pero no se trata de una pérdida sin sentido, se trata de una reconfiguración que abre un camino que antes parecía inaccesible. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con claridad, porque esta noticia no llega para castigarte, llega para liberarte de una situación que te estaba frenando y limitando. Si estás listo para que cada noticia inesperada se convierta en ventaja, y no en susto, escribe ahora: convierto el caos en oro puro, suscríbete y sigue aquí, porque lo próximo que se revela cambia las reglas del juego en tiempo real. Has estado sosteniendo demasiado peso en silencio, intentando que todo funcione, adaptándote a las necesidades de otros, callando incomodidades para evitar conflictos, como si tu bienestar pudiera esperar un poco más. Esa actitud generosa habla bien de ti, pero también ha permitido que ciertas dinámicas se mantengan sin cambios reales, y cuando la información salga a la luz, vas a sentir una mezcla de sorpresa y alivio,
porque por fin algo encaja y deja de parecer confuso. No cierres esta lectura ahora, porque todavía no he dicho qué área concreta se mueve con más fuerza, y ese detalle marca la diferencia entre el miedo y la oportunidad. Veo con claridad que esta noticia toca un proyecto o vínculo que considerabas estable, algo relacionado con trabajo, hogar o una relación que llevaba tiempo en una especie de pausa incómoda. No es un simple rumor, es un hecho que se confirma y te obliga a tomar postura, aunque al principio preferirías que todo siguiera igual y sin cambios. Recuerda esos momentos en los que mirabas al techo antes de dormir, pensando si estabas conformándote con menos de lo que mereces. Esa pregunta vuelve ahora con más fuerza. Y presta atención porque en los próximos pasos, te mostraré cómo este aparente caos se convierte en la chispa que enciende tu verdadera expansión personal y espiritual. Hay una energía de decisión acumulada, como si varias piezas hubieran estado esperando el momento exacto para moverse al mismo tiempo, y ese momento está mucho más cerca de lo que crees. No hablo de algo dentro de años, hablo de un proceso que se activa cuando recibes esa noticia, y eliges cómo responder con sabiduría y valor. Puede que al principio sientas que todo explota demasiado rápido, como cuando un cambio laboral o una confesión inesperada te obliga a reorganizar prioridades en cuestión de días. Sin embargo, dentro de ese movimiento hay una oportunidad concreta que aún no te he descrito, y es justo ahí donde se esconde tu mayor crecimiento personal. Antes de que avances mentalmente hacia escenarios negativos, quiero que respires y recuerdes que tu historia no está escrita por otros, aunque a veces lo parezca cuando alguien toma decisiones sin consultarte. Esta noticia, aunque intensa, te devuelve el control porque te entrega información clara, y con información clara se toman decisiones firmes, así que imagínate mirando atrás dentro de un tiempo, y entendiendo que este fue el punto de inflexión que necesitabas, aunque en el instante inicial doliera o desconcertara. Quédate porque todavía falta revelar quién mueve realmente las piezas, y qué papel juegan tus ángeles en esta transformación, que ya está en marcha y avanzando. Leo, lo que empieza a desplegarse ahora no es solo la consecuencia de una noticia, es el mapa completo de lo que ha estado ocurriendo, mientras intentabas mantener todo bajo control y sonreír como si nada cambiara. Hay una sensación de estar en el centro de algo más grande, como cuando entras en una habitación y percibes que una conversación se detuvo justo antes de que cruzaras la puerta. Esa percepción no nace del miedo, nace de una conciencia que se ha ido afinando a través de decepciones pequeñas y aprendizajes silenciosos que nadie vio venir. Quédate muy atento porque voy a señalar quién está realmente implicado, y por qué su papel resulta tan decisivo, en lo que está a punto de confirmarse. Si conoces a alguien que necesita escuchar, que una noticia puede cambiarle la vida para mejor, y no para asustarle, escribe, esta explosión trae fortuna real, comparte este vídeo y quédate porque el siguiente movimiento sorprende en directo. La situación actual muestra un equilibrio frágil, como una mesa con una pata ligeramente más corta que las otras, donde todo parece estable hasta que alguien apoya demasiado peso en el lugar equivocado. Has estado sosteniendo compromisos, promesas o responsabilidades que no eran solo tuyas, y aún así asumiste la carga por lealtad o por evitar discusiones innecesarias, y tal vez recuerdes ese momento en que decidiste callar para no incomodar, o aceptar una versión incompleta de la verdad para no romper la paz. Ahora comprendes que ese silencio fue el terreno donde la noticia empezó a germinar, sin que lo supieras, preparando el camino para un cambio profundo. Se presenta con fuerza la carta del mensajero velado, y su energía es tan directa que casi atraviesa la mesa, porque cuando esta carta se manifiesta habla de información retenida que finalmente busca salida. No es un ataque contra ti, es el desbordamiento de algo que ya no puede seguir oculto, bajo explicaciones vagas o excusas repetidas, y siento una electricidad muy clara alrededor, como si tus guías espirituales estuvieran empujando suavemente los acontecimientos, para que la verdad se coloque frente a tus ojos. Lo importante aquí no es solo el mensaje que llega, sino la reacción interna que despierta en ti, cuando lo lees o lo escuchas con atención. Hay alguien que ha estado actuando desde la ambivalencia, mostrando cercanía en ciertos momentos y distancia en otros, generando esa confusión que te hacía cuestionar si estabas interpretando mal las señales. Esta persona no es un villano plano, tiene sus propios miedos, inseguridades y decisiones mal gestionadas que ahora pasan factura, y quizá notaste cambios en su tono, promesas aplazadas, planes que se modificaban a última hora con explicaciones poco sólidas.
No pases por alto esos recuerdos porque forman parte del rompecabezas, que se completa cuando la noticia finalmente se revela, de forma clara y definitiva para ti. También percibo una segunda figura más discreta, alguien que observa, que sabe más de lo que aparenta, y que en algún punto se convierte en puente entre tú y la verdad. No necesariamente interviene con intención de dañar, pero su papel es crucial, porque facilita que la información circule y deje de estar encerrada en un círculo pequeño. Puede tratarse de un compañero de trabajo, un familiar o una amistad que en una conversación aparentemente casual deja caer un dato clave, así que mantente atento porque esa intervención, que parece menor, es el detonante que activa el estallido del que hablábamos al principio. Ahora bien, lo que voy a decirte requiere que escuches con mente abierta, porque esta revelación parcial cambia la dirección de lo que estabas imaginando, y la noticia no solo destapa una verdad incómoda, también destapa una oportunidad que estaba bloqueada por esa misma falta de transparencia. Es como cuando descubres que una puerta que creías cerrada estaba simplemente atascada, y al moverla con decisión encuentras un espacio más amplio del que esperabas, pero todavía no he entrado en el detalle más concreto, y ese detalle es el que redefine tu posición en esta historia. La carta de la balanza de fuego aparece ahora con una intensidad serena, como si equilibrara el impacto anterior, con una promesa de justicia interna que no depende de la reacción de otros. Cuando esta carta se manifiesta habla de recuperar el poder de decisión, de dejar de reaccionar y empezar a elegir con claridad, y siento que aquí tus ángeles susurran firmeza, no para que luches contra nadie, sino para que establezcas límites donde antes había concesiones constantes. Hay momentos en que recibes un mensaje y sabes que nada vuelve a ser igual. Quiero saber si alguna vez te ha pasado algo así, ese instante donde todo cambia en segundos. ¿Recuerdas uno que te marcó de verdad? Sé que una parte de ti teme que todo se desmorone, como cuando imaginas el peor escenario antes de abrir un correo importante, pero la realidad que se muestra es más estratégica que caótica. La noticia puede estar relacionada con un cambio en tu entorno laboral, una redefinición en una relación o un movimiento en el hogar que altera planes establecidos. No es una sorpresa vacía, es la confirmación de algo que llevaba tiempo gestándose, mientras intuías que el terreno se movía bajo tus pies, y aquí viene un punto clave, porque la forma en que respondas en los primeros momentos determina el alcance del estallido. Tu intuición no ha fallado, aunque intentaras racionalizar lo que sentías para no parecer exagerado ante los demás, porque había señales claras que solo tú estabas leyendo correctamente. Esa sensación de desajuste, esa incomodidad leve pero persistente, era el aviso previo de que algo necesitaba salir a la superficie, y ahora que las piezas empiezan a encajar, comprendes que no estabas imaginando tensiones ni inventando distancias emocionales. Lo que parecía una exageración era en realidad una percepción afinada, y esa percepción es tu mayor aliada en el siguiente movimiento que debes realizar. Existe una ventana de acción que se abre justo después de recibir la noticia, un espacio breve donde puedes elegir reaccionar desde el impulso o desde la estrategia. Si actúas desde el orgullo herido, el estallido será más ruidoso pero menos productivo. Si actúas desde la claridad, el cambio se convierte en impulso, así que piensa en esas veces en que una conversación difícil terminó siendo el inicio de algo más honesto y estable, aunque al principio doliera. Lo que se te presenta ahora tiene ese mismo potencial, pero requiere que no te quedes paralizado por el impacto inicial y actúes con determinación. Antes de avanzar hacia la revelación central, necesito que entiendas algo fundamental, porque aquí se juega una parte importante de tu crecimiento personal, y esta noticia no aparece para arrebatarte seguridad, aparece para mostrarte dónde estabas aceptando menos de lo que realmente deseabas. Has evolucionado más de lo que reconoces, y esa evolución ya no encaja con ciertas dinámicas que se habían vuelto cómodas, pero limitantes, así que en el siguiente paso voy a destapar el núcleo de todo esto, y cuando lo haga verás con claridad quién gana realmente con este cambio. Leo, ahora llegamos al núcleo ardiente de todo lo que se ha estado gestando, y necesito que escuches con el corazón firme, porque lo que voy a revelarte une cada sospecha, cada silencio extraño y cada cambio de actitud que has notado últimamente. La noticia que estalla no es solo una confesión aislada, es la confirmación de que alguien tomó una decisión importante, pensando en su propio miedo antes que en la honestidad contigo. Durante semanas, incluso meses, se movieron piezas sin incluirte del todo, y eso creó una realidad paralela que hoy deja de sostenerse, pero lo impactante no es que existiera esa maniobra,
Lo impactante es que al salir a la luz, te coloca en una posición inesperadamente poderosa. A veces la intuición grita antes de que llegue la noticia, y casi nadie alrededor lo entiende. Me interesa saber si has vivido esa sensación de anticiparlo todo mientras otros dudaban. ¿Te ha ocurrido últimamente? La revelación principal gira en torno a un cambio que afecta directamente a tu estabilidad. Puede ser una propuesta laboral que se gestionó sin avisarte, una conversación sentimental donde se ocultaron dudas profundas, o un plan de vida que alguien modificó en secreto. Cuando esa información llega a ti, primero sientes un golpe seco, como cuando lees una frase que obliga a releerla 2 veces, porque no encaja con la imagen que tenías. Después, casi de inmediato, aparece una claridad incómoda pero liberadora, porque muchas piezas sueltas empiezan a ordenarse con una lógica que antes no querías aceptar, y este es el punto donde la sorpresa se transforma en entendimiento, y el entendimiento en decisión. En este instante se impone con una fuerza casi luminosa, la carta del espejo del destino, y no entra suavemente, entra como una verdad que no admite maquillaje ni excusas. Cuando esta carta se manifiesta revela motivaciones ocultas, muestra las razones profundas que llevaron a esa persona a actuar desde la reserva o el cálculo. Siento una mezcla de firmeza y compasión alrededor de esta carta, porque no señala culpables absolutos, señala responsabilidades que ya no pueden esquivarse, y lo más significativo es que también te muestra tu propio reflejo, recordándote que mereces transparencia y coherencia en cualquier vínculo o proyecto. Aquí aparece el giro que cambia completamente la perspectiva, porque la decisión que se tomó sin contarte algo no buscaba dañarte directamente, buscaba evitar una reacción que esa persona temía no saber manejar. Actuó desde la inseguridad, desde la idea de que quizá no aprobaría su elección o cuestionaría su compromiso, y prefirió ocultar antes que confrontar la verdad. Ese error, que ahora queda expuesto, no te debilita, te da información clara sobre el nivel real de madurez y honestidad que existe en esa relación o entorno, porque lo que parecía traición pura se revela como miedo mal gestionado, y esa diferencia cambia tu margen de acción. Has pasado por situaciones en el pasado donde aceptaste explicaciones incompletas para no perder estabilidad, como cuando eliges no profundizar en una conversación incómoda, por miedo a que todo se tambalee. Esta vez la vida no te permite mirar hacia otro lado, porque el estallido es demasiado evidente como para fingir normalidad, así que recibir la noticia puede implicar una conversación directa, un documento que confirma un cambio o una confesión que rompe el guión previo. En ese momento, sientes que el suelo tiembla un poco, pero también notas que tu postura interna es más firme que en otras épocas anteriores y difíciles. Junto al espejo aparece la carta de la puerta de la aurora, y su presencia trae un contraste impresionante, porque donde una muestra la verdad cruda, la otra abre una salida luminosa que antes no veías. Cuando esta carta se hace visible en una lectura, habla de oportunidades que solo se revelan después de una ruptura de ilusiones, como si el derrumbe de una fachada dejara al descubierto un paisaje más amplio. Percibo una expansión real en tu camino, una posibilidad concreta que se activa justo porque algo dejó de sostenerse artificialmente, y no es una promesa vaga, es un nuevo escenario que empieza a perfilarse con detalles cada vez más claros. Cuando alguien te oculta algo y luego la verdad explota frente a ti, el cuerpo reacciona primero que la mente. Dime si reconoces ese segundo exacto donde todo encaja de golpe. ¿Te ha pasado así de claro? Ahora entiendes que la noticia que cambia todo no destruye tu vida, destruye una versión limitada de tus opciones, y eso, aunque asuste, también libera mucho. La persona que ocultó información tendrá que enfrentar las consecuencias de su elección, y decide si continúas desde nuevas condiciones o si eliges un camino diferente. En lo profesional puede significar un traslado, un nuevo proyecto o incluso la decisión de apostar por algo propio, que antes parecía arriesgado, mientras que en lo emocional puede implicar redefinir límites, exigir claridad o reconocer que tu valor no depende de la validación constante de nadie. Lo más fuerte de este giro es que recuperas el control narrativo, de tu propia historia, dejas de ser espectador de decisiones ajenas, y pasas a ser protagonista activo de los siguientes movimientos. Esa sensación de estar a la deriva se transforma en determinación, como cuando después de una decepción decides no repetir el mismo patrón, aunque eso implique incomodar. Tus guías espirituales marcan con claridad que este es un punto de madurez, un momento donde eliges coherencia aunque el entorno todavía esté asimilando el impacto, y hay algo más que aún no he dicho,
algo que convierte esta experiencia en un impulso todavía mayor. La noticia trae consigo un efecto secundario positivo que no habías previsto, porque al revelarse la verdad, otras personas comienzan a verte con mayor respeto y claridad. Aquello que parecía debilidad se convierte en firmeza, y tu capacidad de sostener la situación con dignidad redefine la imagen que proyectas, así que puede que alguien que te observaba en silencio decida ahora ofrecerte una colaboración, un apoyo o una propuesta que antes no se atrevía a plantear. El estallido no solo mueve tu mundo interno, también reordena la percepción que los demás tienen sobre tu posición y tu fortaleza en esta situación. Antes de avanzar hacia la resolución final, quiero que retengas esta imagen con claridad, porque define el momento exacto en el que te encuentras ahora, ya que estás en medio del impacto, pero también en medio de una apertura que no habrías buscado voluntariamente, aunque en el fondo la necesitabas. La verdad ya está sobre la mesa, las máscaras han caído y las opciones reales empiezan a mostrarse sin adornos, y en el siguiente tramo voy a unir cada hilo, y mostrarte cómo este estallido se transforma, en el punto más luminoso de tu historia reciente. Leo, después del impacto y de la verdad expuesta, lo que se abre ante ti no es un vacío incierto, es un terreno fértil donde cada decisión consciente empieza a construir una versión de tu vida, mucho más alineada con lo que realmente deseas. El estallido que tanto temías se transforma en impulso, como cuando una tormenta limpia el aire y deja una claridad que antes no existía en ti. Ahora miras la situación con otros ojos, menos ingenuos pero más fuertes, y entiendes que la noticia que cambió todo, también te liberó de una espera que ya pesaba demasiado. Este es el momento en que dejas de reaccionar al caos, y empiezas a dirigir el movimiento con intención firme y serena, tomando el control real. Me encanta descubrir pequeños hábitos de quienes están al otro lado, así que comparte uno que casi nadie conoce sobre ti, algo simple pero muy tuyo. ¿Cuál te representa mejor? Lo primero que se redefine es tu postura interna, porque ya no aceptas medias verdades ni acuerdos que te colocan en segundo plano, aunque eso implique conversaciones incómodas o decisiones valientes. Esa firmeza no nace del rencor, nace del respeto hacia tu propio proceso, y hacia el tiempo que invertiste creyendo en algo que ahora necesita reajuste urgente. Puede que sientas una mezcla de alivio y nostalgia, como cuando cierras una etapa que tuvo momentos buenos, pero que ya no representa tu nivel actual de conciencia, así que permítete sentirlo todo sin culparte, porque esa honestidad emocional es el cimiento de lo que viene. En el centro de la mesa se ilumina con una calidez inesperada, la carta de la corona del renacer, y su presencia no es estridente, es profunda y envolvente como una certeza que finalmente encuentra palabras. Cuando esta carta se manifiesta habla de recuperar autoridad personal, de recordar que tu vida no depende de decisiones ajenas, sino de tu capacidad de elegir coherencia. Percibo una energía expansiva que conecta con tus ángeles, como si celebraran en silencio que por fin estás reclamando el espacio, que siempre te correspondió, pero esta carta no promete milagros instantáneos, promete crecimiento sólido que se construye paso a paso. En el ámbito práctico comienzan a dibujarse oportunidades claras, porque donde antes había confusión, ahora hay margen para negociar nuevas condiciones, o incluso para explorar caminos que no habías considerado seriamente. Si el tema fue laboral, se abre la posibilidad de un proyecto donde tu talento se valore sin reservas, o una mejora que reconoce tu esfuerzo acumulado. Si el tema fue emocional, se establece una conversación honesta que redefine compromisos, o la decisión consciente de abrirte a alguien que ofrece estabilidad real, pero lo importante es que ya no actúas desde la carencia, actúas desde la claridad que te otorgó la verdad. Sé que una parte de ti todavía teme que el equilibrio sea frágil, como si cualquier paso en falso pudiera devolver el caos inicial, pero esa inseguridad es solo el eco del impacto reciente. Cuando sientas esa duda, recuerda que ahora cuentas con información completa, y con información completa las decisiones se sostienen mejor en el tiempo, así que piensa en todas las veces que superaste cambios que parecían imposibles, y cómo cada uno terminó fortaleciendo tu carácter y ampliando tus horizontes. Esta etapa no es la excepción, es la confirmación de que tu resiliencia no es casualidad, es parte esencial de tu identidad y tu camino personal. Se manifiesta entonces con una suavidad poderosa la carta del jardín del futuro, y su energía trae una visión concreta de expansión que se construye desde lo aprendido. Cuando esta carta se hace presente habla de sembrar con intención, de elegir con quien compartes proyectos,
palabras y sueños a partir de ahora, y siento una vibración armónica que sugiere estabilidad creciente, no inmediata pero sí constante, como una planta que crece fuerte porque sus raíces están bien afirmadas. Esta imagen es clave, porque te recuerda que lo que parecía un estallido destructivo, era en realidad el comienzo de una siembra más consciente y profunda. A nivel emocional experimentas un cambio sutil pero profundo, dejas de buscar validación constante, y empiezas a validar tus propias percepciones sin necesidad de pruebas externas continuas. Esa transformación modifica la forma en que te relacionas, la manera en que negocias y la energía que proyectas en cualquier entorno, y las personas que se acerquen a partir de ahora lo harán percibiendo esa firmeza, y eso filtra dinámicas ambiguas que antes podían confundirte. No es que te vuelvas distante, te vuelves selectivo, y esa selectividad es una muestra de amor propio maduro, que protege tu energía y bienestar. También se activa un movimiento temporal muy concreto, porque en el periodo inmediato posterior a la noticia, empiezan a cerrarse gestiones pendientes y a concretarse decisiones que estaban en pausa. No se trata de un proceso eterno, es un ajuste que se desarrolla en un ciclo breve pero intenso, donde cada conversación suma claridad y dirección precisa. Puedes notar que en pocas semanas, el panorama cambia más de lo que cambió en meses anteriores, como si el tiempo se comprimiera para alinearse con tu nueva dirección, porque esa aceleración no es caótica, es el resultado de haber retirado obstáculos invisibles que frenaban tu avance. Tus guías espirituales acompañan este tramo con señales sutiles pero firmes, no necesariamente espectaculares, sino coherentes con la serenidad que empiezas a sentir cuando tomas decisiones desde la verdad. Puede que escuches palabras exactas en el momento preciso, que una conversación inesperada confirme tu elección, o que una oportunidad llegue justo cuando decides no conformarte, pero nada de esto es azar aislado, es el reflejo de una vibración interna que se ha reajustado tras el estallido inicial. La magia aquí no es fantasiosa, es la sincronía entre tu coherencia y las circunstancias que empiezan a responder a ella con resultados visibles y reales. Quiero que te quedes con una certeza clara antes de cerrar esta lectura, porque define el sentido completo de lo vivido y lo que está por consolidarse. La noticia que cambió todo no vino a destruir tu estabilidad, vino a demostrarte que mereces una versión más honesta, más amplia y más alineada con tu evolución actual. Has atravesado el impacto, has entendido las motivaciones ocultas y ahora eliges desde una posición mucho más consciente. Así que confía en esta nueva etapa, mantén tu firmeza, y recuerda suscribirte para que nos volvamos a encontrar muy pronto en tu próxima lectura.